facer a recordanza de que recién creada la Academia de la Lingua Asturiana, pues un de los primeros enfotos que teníamos, de los primeros traballos, y era justamente el de la formación del profesorado de enseñanza primaria y de secundaria. En ese momento, por encargo del gobierno asturiano, concretamente en el año 1983, por lo tanto un par de años o inmediatamente después de la creación de la Academia, la Academia de la Lingua Asturiana puso en marcha los llamados cursos de lengua asturiana para enseñantes, que eran los que capacitaban profesionalmente a los profesores de primaria y de secundaria para dar clases en esos centros, los centros correspondientes de lengua asturiana. Este era un mandato del gobierno del Principado. Esos cursos de formación que viven empobinados nada más que a los enseñantes, camuden el SEN y la dirección en el año 1994. La Academia ya era consciente, y desde yo siempre lo tuvo per claro, que la formación del profesorado de lengua asturiana tenía que estar en el mismo sitio donde está la formación del profesorado de las otras materias y de las otras disciplinas. Por lo tanto, trabajó siempre para que esa formación tuviera dentro de la universidad. Entonces, en el año 1994, a partir de ese año, la universidad va a encargarse de la formación de ese profesorado, y para ello pone en marcha dos títulos propios, uno el de especialista en filología asturiana, que se imparte desde entonces en la Facultad de Filología, que está empobinado a todos los alumnos que son titulados en cualquiera de las especialidades de la Facultad de Filología, vamos, de Filología, no de la Facultad nuestra, en cualquiera de las titulaciones de Filología que hay dentro de la Universidad Española, y que capacita a los que lo faen para impartir clases de lengua asturiana en la enseñanza secundaria. Y después el otro título propio es el de experto en filología asturiana, que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación y que está empobinado a los maestros y a los diplomados en ESB, y que capacita a las personas que lo faen pues, para dar clases de lengua asturiana en la estalla de educación primaria. Esa ya es la titulación que en ese momento se exige. Si a partir del año 1984 la formación del profesorado pasa a la universidad, como ya era lógico y esperable, lo que fai la Academia es no abandonar los cursos de verano, pero sí, digamos, darles diseñarlos de otra manera. Y a partir de ese momento, pues surgen los cursos de verano de la Academia de la Lengua Asturiana, que se siguen impartiendo a lo largo del verano. Y esos cursos ya no van empobinados nada más a los licenciados o a los diplomados por la Escuela de Magisterio, sino que están abiertos a la sociedad en general, a todos los asturianos y asturianes, o siempre fuera de Asturias también, porque tenemos alumnos a lo largo de estos años que venían incluso de fuera de España, al margen ya de la propia titulación. En este caso, seguimos teniendo unos cursos a partir de ese año de formación en lengua asturiana, con dos niveles, el nivel elemental y el nivel avanzado, y además un curso de traducción. Esos cursos tuvieron y siguen teniéndose hasta este momento. Hay que decir también que en estos cursos participa un importante número de universitarios, un importante número de universitarios, de alumnos universitarios. Al mismo tiempo que la Academia tiene esos cursos de formación en lengua asturiana, puso en marcha lo que llamamos, o lo que se apellaba, o lo que apellamos, cursos de afondamiento cultural y lingüístico, donde la Academia intenta, digamos, pues una formación especializada en ámbitos que no son ya los estrictamente lingüísticos o de formación lingüística, que pueden ser de investigación filológica, pero que pueden ser también pues, de historia, de arte, de sociología, de cultura asturiana, de literatura, de ecología, de cine, de anodamiento del profesorado, enlazando con lo que decían antes la vicerrectora, de la formación continua del profesorado, etc. En esta formación, que tenía una programación, porque los otros tres cursos repítense cada año, los que son estrictamente lingüísticos, aquí la Academia lo que intentaba era innovar la programación año tras año, con el fin de favorecer que la gente que quisiera pues seguir afondando en lo que es la realidad asturiana
el ámbito que sea, o los estudios filolóxicos o de alojamiento del profesorado, que pudiera seguir haciéndolo. Y esa programación cambiábase cada año y desde yo, bueno, pues tenía mucho que ver también con la propia demanda y expectativas de la propia xente que quería asistir a esos cursos. Yo tengo que decir que el enfoque de la academia, al montar estos cursos de afondamiento cultural y lingüístico, y era el dallos un altor, digamos, científico y un rigor asemellado a lo que lle dentro de la universidad las titulaciones de posgrado o incluso el mismo doctorado. Todos estos cursos de estos programas, o de este programa de la academia, en ellos, como decían antes, participaban muchos estudiantes universitarios. Y la academia tiene un convenio de TOS roblado con la universidad para llevar adelante estos cursos, y gracias a ese convenio, pues de algunos de estos cursos que se programaban, computaban por créditos de libre configuración para los estudiantes. Eso, la implicación era pues, que teníamos realmente un importante grupo de alumnos que eran universitarios, no necesariamente procedentes de la Facultad de Filología, de la Escuela de Magisterio, sino de todas las facultades. Y después, y la vicerrectora puede corregirme si me equivoco, pero no me equivoco, hay que decir también que dentro de la programación universitaria, que anualmente se fai de cursos de extensión universitaria, los cursos que se faen en colaboración con la Academia de la Lengua Asturiana eran siempre los que en las encuestas de valoración de los estudiantes algamaban la máxima calificación. Yo como presidenta de la Academia pues, estoy muy satisfecha y yo como universitaria también. Esto yo creo que es fácilmente explicable desde la dinámica de la propia institución, primero porque es un programa en el que tenemos un enfoque especial que tiene muchos años de historia, porque desde Magar la Academia y la Academia siempre tuvimos con esa problemática y con la organización de esos cursos de verano, que sabemos muy bien cómo hacerlos y que además somos muy autocríticos con nos mismos y que realmente no se improvisen de un día para otro, sino que se zarra la programación de un año y se está ya programando la del año siguiente. Y contamos con una dirección. Bueno, en estos cursos de afondamiento y donde tiene el su inicio la Universidad Asturiana de Verano que hoy presentamos. La Academia nació desde siempre por poder hacer una Universidad Asturiana de Verano en lengua asturiana y sobre la realidad social y cultural asturiana. Y por eso bueno, pues yo creo que un fin importantísimo el día de hoy y desde yo la primera edición que vamos a hacerla justamente en la primera quincena del mes de agosto en el Concello de Cangas del Lancea.